¿Qué tal, mi querida chef? Buenos días, ¿Cómo Lorena. estás, Lore, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Feliz chicos? martes. ¿Contentos ya? ¿Ya? Una receta muy completa, ¿por qué? Porque es una receta muy saludable, contiene altos niveles de fibra que también, pues, dicen por ahí que ayuda para mantener el peso. Y aparte de todo, pues nos la manda la Asociación Mexicana de Diabetes, entonces quiere decir que esta receta es más que saludable para cualquier persona. Así es correcto. Pero lo que te faltó decir y muy importante ¿Qué también, es? compañero, que es económica. Eso, no Muy gusta económica. mucho. La palabra económica nos encanta, ¿verdad? Nos encanta. Eso. Así es, y pues maneja, como ya lo comentaste, la fibra. ¿Por qué dicen que nos ayuda a controlar el peso? Porque provoca saciedad. Muchas veces nosotros, el cuerpo, el estómago ya está lleno y ¿qué es lo que hacemos? Seguimos comiendo, porque la señal tarda en llegar al Sí. cerebro. Entonces lo que provoca la fibra es eso, que rápidamente nos sintamos saciados. Bueno, hay que incluir la fibra entonces, ya la chef lo Totalmente. dijo. Muy bien. Claro que sí, pues vamos a conocer los ingredientes de estos rollitos de acelga rellenos de queso para que usted los disfrute. Pues ahí están apareciendo en su pantalla y vamos a necesitar una taza de hojas de acelgas grandes, Así es, 4 piezas de jitomate, Una pieza de cebolla, 250 gramos de queso panela, un diente de ajo, 6 piezas de chile serrano, una lata de elote en grano, una rama de pasote 2 cucharadas de aceite de oliva. sal y pimienta. y that's it. Y nada más. Eso es Sencillo. todo. Muy ¿Cómo bien. ven, chicos? Pues mira, muy bien. Muy sencillo, muy práctico y también fácil de preparar, chef. Súper fácil. Bueno, vamos entonces. ¿Será cierto? Súper ¿Será verdad? fácil. ¿Será A la mentira? acelga. Súper fácil que hasta ustedes lo pueden hacer. Eso. Ok, Vámonos. bueno, vamos a comenzar entonces primero explicando. Lo que tenemos que hacer es blanquear nuestras acelgas. Nosotros vamos a comprar la acelga, que es como un tipo espinaca, señora. Es esta hierbita que se alcanza a ver. ¿Cómo la podemos diferenciar, por ejemplo, en el supermercado? Totalmente por el tamaño. Ah, es el tamaño. Sí, Ok. la acelga, si te das cuenta, viene un poquito como más grande, Quique, y la espinaca Sí. es más chiquita. Obviamente también el color. El color, ¿verdad? Sí, También. es más Es más intensa, oscura. sí, es Y el también es color. muy diferente La a una espinaca. lechuga. Sí, totalmente. Sí. Ok. Exactamente. No hay No te pierde. vas a No hay confundir. pierde. No hay pierde. Ok, muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que nos quede este tipo de textura? ¿Qué es lo que yo necesito para formar nuestros rollitos? Si se dan cuenta, está más maleable. Está flexible. Exactamente, la podemos doblar perfectamente. En una cacerola con agua caliente, lo que vamos a hacer, de preferencia que suelte el hervor, vamos a colocar nuestras acelgas. Al ser una hoja muy delgadita, nada más necesita como un toquecito de calor. Esto lo que va a hacer que va a liberar la clorofila y se va a hacer el color más intenso. Ajá. Si se dan cuenta, no se ve así como un verde opaco, sino se No, ve un claro, verde y bonito. mucho más se ve muy oscuro. súper vivo el color. Exactamente, de esos Claro. que se antojan, ¿verdad? Sí. La realzó. Exacto. Ahora, lo vamos a dejar aquí en lo que va soltando el hervor. Gaby, ¿de qué lado tenemos nuestro epazote? Vamos quitando las hojitas y cortándola en, ¿cómo dijimos, compañera? Ay, Chifonade. chifonade. Es que esta semana es de aprendizaje, A perdónenme. ver, otra. ¿Cómo? Chifonade. 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 Pero sí, pero chifonade. Chi- ¿Me puede Chifonade. cortar el epazote en chifonade? El chifonade. Por favor. Muy bien. Lo voy a deshojar primero entonces y luego el Por chifonade. favor, Gaby. Perfecto. Ahora, en una sartén vamos preparando nuestro relleno. El relleno es muy básico, muy sencillo. Vertemos tantito aceite de oliva y lo calentamos para acitronar nuestra Nuestra cebolla. cebolliki. Nuestra cebolla. Eso. Ahora tenemos chile serrano. Yo en este caso, la verdad, le ¿Está aquí? quité las semillas. Sí, porque me había dicho aquí que por ahí que pues no le agradaba tanto. ¿A que, poco aquí hay sí, algunos que no? que no les gusta? no comen Sí, no les picante? gusta. Bueno, yo poco. Gaby, exactamente, poco, Gaby. tienes poco. Poquito porque es bendito. Pues ya mira, se lo he dicho demos tantas de gusto veces. a la gente. ¿Te parece, Lore? Claro que sí, Sí, yo encantada. ya. Yo encantada. Ok, ahora también, porque a la hora de cocción, si tenemos nuestras semillas y nuestras venas, Ajá. es una tocedera bonita, bonita, Tienes razón. bonita, Pero ¿verdad? luego es por mí, para que yo no me vaya a enchilar. Principalmente, Está muy sí, bien, claro. principalmente, Gaby. Ok, vamos entonces a citronar nuestra cebolla, nuestro chile. Tenemos nuestro elote. Este elote ya está previamente cocido y desgranado. Ahí está. Muy bien. Qué bonito color. Qué bonito color, señor, Y sí, señora. es de lata, ¿no? Qué bonito Exactamente, color sí. y qué Para bonito economizar sabor, tiempo. chef. Rápido. Totalmente. Me encanta. Totalmente. Ahora, esta receta me recuerda mucho, no sé, compañeros, si ustedes les traiga recuerdos de su infancia. Mi madre solía hacer mucho calabazas con puerco.
Ajá. En este caso no lleva nada de puerco, pero me refiero, lleva cebolla, elote. El elote, claro. Lleva jitomate. Sí. Entonces, Oye, es una tienes razón. combinación. Mira, desde ayer que preparamos aquí el puchero, también es un sabor muy casero. Que gracias por ¿No? cierto que no me guardaron. Y esto Muchas también. gracias. Mira. Muy sabor de mamá, pero también, ¿por qué no? De papá. Sí. Claro que Sí, sí, o porque para papá también, También esta papá semana. cocina, exactamente. Claro. Ok, vamos a verter entonces nuestro jitomate. ¿Ese El sí? jitomate, a ver, les comento ¿Te ya en salió casita bien cómo o es no, chifonade. Gaby? Por favor. El chifonade. Antes de que yo vaya a hacer un... Vamos a tomar nuestras hojitas, a ver si se alcanza a ver allá. Ajá. Ahí está. Ok, y lo que vamos a hacer va a ser cortar en pequeñas lasquitas. Yo ¿ok? lo puedo hacer, pero no tan rápido, Ahí chef. va, ahí No, se alcanza. Gabriela. Este Curso es uno el de corte chifonade. Se regresa el curso 1. Bueno, está Así bien. como hay juliana, hay bastones. Yo lo voy a hacer, Hay lo van a ver. francesa, que como las papas a la francesa. Ajá. Claro. Así hay chifonade. Chifonade. A ver, Qué ahí bonito voy. es aprender términos. Pues Claro. para utilizarlos, la verdad, pues Oye, como lo que es. Se ¿ok? enriquece la cocina. Totalmente. ¿no? Ok, rápidamente. Entonces, ya que está así, vamos a agregar nuestro pasote que nos está haciendo favor Gaby de cortar. Muy bien, por nuestro cierto. queso y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 10 minutitos. No necesita Este no se mucha cocción. alcanza a fundir como tal, ¿verdad? No, chef? no No. gratina este Sí. queso, simplemente se queda así. Ahora, bien. si se dan cuenta, traje ya una mezcla ya preparada. Ah, ¿es se esto? mezcla, exactamente, sí, se integran todos los colores, los sabores. Y, ojo, vamos a verterlo, porque Sí. esto es para rato, nuestra Acá. comida. Ahí está. Eso. Sí, estoy Para móvele, que vaya compañero, aquí por le- favorcito, para que sí. se vaya Aquí lo sazonando. tenemos. Exactamente. Ahora, lo que vamos a hacer, les explico ahora de este lado. Ya que tenemos nuestra selga, que la blanqueamos previamente, esto es importante, señora, aquí que me ¿Qué puedes hacer necesitas? favor Agua el fría. bol? Sí. Claro. Vamos a cortar cocción. Si yo Ah. simplemente lo saco o lo dejo ahí, le apago y me voy, Continúa. sí, exacto. Entonces ya lo que nos va a salir va a ser como, pues hay un batidito de acelga. Lo que vamos a hacer va a ser verterlo, ¿se alcanza a ver allá? Sí, exacto. ahí está. Y ahí en agua, tan. Ya con Ok. eso cortamos la cocción. Cortamos cocción. En casita, si de preferencia tienen hielos, estaría increíble. Ah, mira. Ahora vamos con nuestro relleno frío. Esto ya es muy sencillo, compañeros, y ya acabamos. Con nuestro relleno frío vamos a hacer una especie de rollitos. Qué rico. Es importante que esté frío porque ya le dimos una cocción a la selga. Y si está Sí. caliente, otra vez le vamos a dar, ¿ok? Entonces, relleno frío y vamos enrollando, ¿ok? Muy bien. Oye, qué nutritivo, de verdad. Y qué sencillo. Claro, muy y muy sencillo. sencillo. Esta a Variado. cualquier hora del día la podemos comer, ¿verdad? Totalmente, Claro. sí, porque Qué también rico. tenemos la proteína, o sea, tenemos proteína, fibra, todo lo que ya Todo. comentamos, exacto, Sí, el sí, elote sí, también Muy es completo. carbohidrato. Mucho también. sabor, Gaby. Ahí está. Exacto. Y vamos formando. Vamos formando y mientras la chef va formando, nosotros vamos repasando los ingredientes Va. para esta preparación. Para estos rollitos de acelga rellenos de queso, para 5 porciones necesitaremos una taza de hojas de acelgas grandes, También 4 piezas de jitomate, una pieza de cebolla, 250 gramos de queso panela, también un diente de ajo, 6 piezas de chile serrano, una lata de elote en grano, una rama de epazote 2 cucharadas de aceite de oliva y sal y pimienta. y con esto... A saborearlo, Ay, qué Gaby. Y sencille, porque es la semana del Ve nada más que idioma. aparte de la presentación me encanta, chef. Contigo de verdad se aprenden muchas cosas. Muchas Así gracias, chicos.